Vean y oigan atentamente este vídeo. Van a conocer a uno de los predicadores pentecostales más mentirosos y falsos que existen en el mundo. Su nombre es David Damon. Y una de las doctrinas de demonios que este embustero predica es el pretribulacionismo, una espantosa doctrina diabólica que se ha extendido como la pólvora dentro de todas las sectas falsamente llamadas evangélicas, y especialmente las sectas pentecostales. A continuación van a ver ustedes el extracto de un vídeo que he tomado de esta dirección de vídeo, YouTube. Ahí encontrarán la dirección en el vídeo. Pues bien, en este vídeo, el predicador del gorro judío, David Damon, enseña bien clarito que los cristianos no tenemos que esperar la venida gloriosa del Señor Jesucristo, sino un rapto de la Iglesia años antes de la venida gloriosa de Cristo. Pues bien, esta doctrina, además de ser una espantosa mentira de Satanás, es tremendamente peligrosa para aquellos que la creen, pues de ella depende nuestra salvación eterna, como demostraré en este vídeo. Soy Martínez. Hoy estamos a 14 de diciembre del año 2010. Bueno, pues he decidido hacer este pequeño vídeo para dar un mensajito a este falso pastor, a este falso evangelista llamado David Damon, el predicador del gorro. Este individuo predica, he visto un vídeo el otro día en internet, en YouTube, dice el pollo que la Iglesia, los cristianos, no tenemos que esperar la venida del Señor, la venida gloriosa de Cristo. Dice él que tenemos que esperar un rato de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esto es muy grave lo que dice este individuo. Es muy grave, muy peligroso lo que es predicador cristiano. Además, con el gorrito de judío, dice que es judío y siempre está predicando con el gorrito en la cabeza. Algo que es completamente antibíblico. El Nuevo Testamento dice bien clarito que los siervos de Dios no tenemos que cubrirnos la cabeza. Son solamente las mujeres las que se deben de cubrir. Pero bueno, aparte de esto, este individuo está predicando esa doctrina de demonios de que nosotros los cristianos no tenemos que esperar la venida gloriosa de Cristo. Seguidamente voy a poner aquí en pantalla unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo, sí que esperamos la venida gloriosa del Señor Jesús. Estamos esperando su manifestación gloriosa. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en Tito 2:13, dijo bien clarito, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, esperando, es lo que estamos esperando los cristianos. La manifestación gloriosa, la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y ahora viene este falso predicador, este hijo del diablo llamado David Damon, y está por ahí predicando este pentecostal de que no tenemos que esperar la venida gloriosa de Cristo. Pues mire usted, en Hebreos 9:28 se dice bien clarito que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo oye usted, David Damon. Cristo va a aparecer por segunda vez para salvar a aquellos que le esperan. Usted dice que no debemos de esperar la venida gloriosa de Cristo. Pues usted no va a ser salvo. Usted al decir que no espera esa venida gloriosa de Cristo, usted no va a ser salvo. Por mucho usted que predique, por mucho que se ponga el gorrito en la cabeza, por mucho que diga que cree en la Biblia, usted jamás va a ser salvo por no esperar la venida gloriosa de Cristo. Seguidamente en pantalla os voy a poner
un montón de pasajes del Nuevo Testamento donde se dice bien claro que los cristianos esperamos la venida gloriosa de Cristo. Una venida de Cristo, una venida gloriosa de Cristo, por cierto, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Seguidamente voy a poner el pasaje en pantalla. Este es el mensajito corto que quería dar. Yo le reto a usted a un debate doctrinal en audio por medio del programa Esquipe. A ver si usted se atreve a tener ese debate conmigo. Cobarde. El Ministerio Evangelístico Internacional Querusá, Santidad, presenta su programa Historia del Futuro. Venus Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Este es su programa Historia del Futuro, un programa en el cual estaremos estudiando la profecía bíblica desde una perspectiva histórica, cultural y sobre todas las cosas, en vistas al glorioso arrebatamiento de la Iglesia. Hay algo que a mí me preocupa bastante y se lo digo con total franqueza, y es lo siguiente. Cuando ustedes preguntan en las iglesias lo siguiente: ¿quiénes esperan la segunda venida del Mesías? Todo el mundo levanta la mano. Aún líderes, pastores y predicadores esperan, según ellos, la segunda venida del Mesías. En esta oportunidad comprenderemos y aprenderemos, que es lo más importante, que nosotros no estamos esperando la segunda venida del Mesías. Que nosotros no estamos esperando la segunda venida del Mesías. Que nosotros no estamos esperando la segunda venida del Mesías. Observe bien. ¿Lo ha oído bien? Este embustero del gorro dice bien clarito que ellos no esperan la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero en Hebreos 9:28 se dice bien clarito que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Como este falsario del gorro, el David Diamond, pues dice que él no espera esa segunda venida de Cristo, entonces él jamás será salvo, como tampoco serán salvos todos aquellos que crean en las mentiras satánicas que este engendro del diablo, disfrazado de predicador cristiano, predica. Al final de este vídeo voy a poner pues un montón de textos del Nuevo Testamento donde se dice bien claro que los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo, debemos de esperar la venida gloriosa de Cristo, la segunda aparición de Cristo, la manifestación gloriosa del Señor Jesús, y no un falso rapto de la Iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años. Pero esto lo veremos en los pasajes que pondré al final del vídeo. Estamos esperando el arrebatamiento de la Iglesia. Pero mirad, hermanos, ¿que acaso no es lo mismo la segunda venida que el arrebatamiento? Definitivamente no lo es. El arrebatamiento de la Iglesia es el momento en el cual el Señor se parará en las nubes del cielo y llamará a su pueblo, a los suyos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese momento, la Iglesia, el pueblo redimido, lavado por la sangre del Cordero y que viva en santidad, será trasladado de la tierra al cielo, lo repito una vez más, en tanto que la segunda venida es el regreso del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Definitivamente, amados hermanos, es que hemos caído en un analfabetismo bíblico crónico y en una ignorancia sobre las Escrituras que nos hacen confundir aún nuestra propia mano derecha de la mano izquierda. Es que hemos caído en un analfabetismo bíblico crónico y en una ignorancia sobre las Escrituras que nos hacen confundir aún nuestra propia mano derecha de la mano izquierda. Vamos a ver. Este embustero del gorro judío solo ha dicho una cosa que es verdad. Y es que cuando dice que hemos caído en un analfabetismo bíblico, es decir, este predicador falsario e idiota se incluye entre aquellos que son unos analfabetos bíblicos,
lo cual es totalmente cierto, como voy a demostrar en este vídeo. Este embustero del gorro judío dice que los cristianos estamos esperando el arrebatamiento de la Iglesia y no la venida gloriosa de Cristo. Pura mentira. Jesús y sus apóstoles enseñaron bien claro que los cristianos verdaderos estamos esperando la venida gloriosa de Cristo. Y es entonces cuando la Iglesia será arrebatada para recibir al Señor en el aire, tal como dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Es decir, lo que esperamos es la segunda aparición o venida de Cristo, como dice Hebreos 9:28. Observe bien cómo Jesús dijo que sus siervos estarían esperando su venida, y no un rapto al cielo 7 años antes de su venida gloriosa. Vamos a leerlo. Vamos a Lucas capítulo 12 versos 37 hasta el verso 44. Vamos a leer. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se cenirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pues como puede ver, Jesús habló de su futura venida gloriosa, y sus siervos le estarían esperando. Pero ahora viene este falsario del gorro judío llamado David Damon y enseña la doctrina de demonios de que no tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, sino un rapto de la Iglesia años antes de la venida gloriosa de Cristo. Mire usted, embustero del gorro judío, en el Nuevo Testamento no hay ni un solo pasaje donde se diga que los cristianos tenemos que esperar el arrebatamiento de la Iglesia, sino la venida gloriosa de Cristo. Y es entonces cuando su Iglesia será arrebatada para recibir a Jesús en el aire. Es decir, la esperanza que tenemos es la venida gloriosa de Cristo y no el rapto de la Iglesia. Vamos a comprobarlo. Veamos unos pasajes. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13 leemos lo siguiente: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, ¿en qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en 1 Tesalonicenses 1:10 leemos lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es al Señor Jesús al que estamos esperando su venida. Y en 1 Corintios 1:7 leemos lo siguiente: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y en Tito 2:13 leemos lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en 1 de Pedro 1:13 leemos así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En Hebreos 9:28 leemos lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Como podemos ver, es la venida gloriosa de Cristo la que esperamos los verdaderos cristianos, y no el rapto, ni mucho menos un falso rapto 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Y ahora viene usted, el embustero del gorro, predicando que los cristianos
no tenemos que esperar la venida gloriosa de Cristo. Son precisamente los falsos cristianos como usted, David Damon, los que no esperan esa venida gloriosa de Cristo. Y por tanto, como dice Hebreos 9:28, no será salvo, ya que Jesús aparecerá por segunda vez para salvar solamente a los que esperan su venida gloriosa, su segunda aparición. Por cierto, usted también dice que cuando Cristo venga y su iglesia sea arrebatada, se la llevará al cielo. Esto es otra mentira, ya que en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17 se dice bien claro que cuando Cristo venga en gloria, su iglesia será arrebatada en nubes para recibir a Cristo en el aire. Es decir, esas nubes voladoras serán los carros del Señor en los cuales serán llevados los cristianos salvos para recibir a Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera. El pasaje no dice por ninguna parte que serán llevados al tercer cielo, sino que recibirán a Cristo en el aire. Y obviamente desde el aire le acompañarán a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, ya que recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Cristo, cuando venga en gloria, descenderá a la tierra. Y por tanto, si la iglesia le recibirá en el aire para acompañarle al lugar de destino, la tierra, pues significa que Jesús traerá a su iglesia a la tierra cuando venga del cielo. Pondré un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si el rey de España viene a mi casa, yo salgo a recibirle a la puerta y entonces le acompaño al lugar de destino que es mi casa. Lo mismo sucederá con el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Cristo vendrá del cielo a la tierra y su iglesia será arrebatada en esas nubes voladoras para recibirle en el aire, y desde el aire le acompañaremos al lugar de destino que será la tierra. El pasaje de 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, el famoso pasaje del arrebatamiento, fíjese que no dice por ninguna parte que Cristo dará media vuelta en el aire para irse con su iglesia al cielo. Esta mentira se la han inventado ustedes, los pretribulacionistas, haciendo decir a la Biblia lo que no dice por ninguna parte. Ahora bien, veamos cuándo regresará el Señor Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 24 y vamos a leer de los versos 29 al 31. Dijo Jesús: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estas palabras de Jesús destrozan y pulverizan totalmente esa gran mentira satánica del pretribulacionismo predicada por usted, David Damon, el embustero del gorro, y por el resto de falsos predicadores como usted. Léalo bien. Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años. ¿Y qué sucederá seguidamente? Pues Jesús dijo que él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, a sus elegidos, los cuales están esparcidos en todas las partes del mundo y serán reunidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, la reunión de los escogidos será en el aire, la atmósfera, indicando así que el pasaje se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús dijo bien claro que esta reunión de los escogidos ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una falsa tribulación de 7 años. Claro, seguro que los embusteros, como usted, David Damon, dicen que esos escogidos son los judíos, y que el pasaje habla de la reunión de Israel en su tierra. Falso. El pasaje no habla por ninguna parte de los judíos, ni de la reunión de Israel en su tierra. Veamos quiénes son estos escogidos. Jesús dijo lo siguiente. Vamos a leer en Juan capítulo 6, verso 70. Jesús le respondió:
¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Como podemos ver, Jesús estaba refiriendo a sus discípulos que creen en él. Ellos son sus escogidos. El pasaje de ninguna manera se refiere a los judíos anticristianos. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 24, de los versos 22 al 24. Atención. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Una vez más, estos escogidos son los discípulos de Jesús, es decir, los verdaderos cristianos. Vamos a leer ahora lo que dijo Pablo en Romanos. Vamos a Romanos 8:33, que dice así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos a leer ahora Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vamos a leer ahora en Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Como podemos ver, el apóstol Pablo se refería a los verdaderos cristianos, los escogidos de Dios, y el apóstol Pedro enseñó exactamente lo mismo, afirmando que los escogidos o elegidos de Dios son la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo en 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Por lo tanto, esa reunión de los escogidos mencionada por Jesús en Mateo 24:31 solo se puede referir a la reunión o arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y Jesús dijo bien claro que esta reunión en el aire de los escogidos sucederá cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por consiguiente, tanto usted, falsario del gorro judío, como el resto de falsos evangelistas y falsos pastores como usted, mienten como bellacos cuando enseñan que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años o a la mitad de una tribulación de 7 años como enseñan otros, o cuando enseñan que los cristianos no tenemos que esperar la venida gloriosa de Cristo. Esto es tremendamente serio e importante. Ustedes en realidad están llamando embustero a Jesús, el Hijo de Dios, y rechazando totalmente las palabras de Jesús en Mateo 24, 29 al 31. El consejo que les doy en este vídeo es que cuanto antes se arrepientan de esta mentira diabólica del pretribulacionismo y crean en las palabras de Jesús, se lo digo por el bien y la salvación de sus almas. El pretribulacionismo no tiene que ver nada con la verdadera doctrina del arrebatamiento de la Iglesia, sino que dicha herejía monstruosa la introdujo Satanás mismo en las iglesias protestantes y evangélicas con el único fin de que millones de personas se pierdan a causa de esa abominación, para que así no esperemos la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días, sino una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Ustedes pretenden irse al cielo antes de que venga el gobierno mundial de la bestia. Sin embargo, cuando vean ustedes, los pretribulacionistas, que el gobierno mundial de la bestia ya ha comenzado, que los cristianos verdaderos, la Iglesia, son perseguidos a muerte durante ese gobierno mundial, y que el arrebatamiento de la Iglesia no ha sucedido, entonces esto será terrible para ustedes, pues creerán que la Biblia miente, que Dios miente, que Jesús miente y que los apóstoles mintieron al no cumplirse ese falso rapto que ustedes esperaron durante tantos años. Por eso es que esa doctrina del pretribulacionismo es tan peligrosa y diabólica para aquellos que la creen. Recuerden ustedes lo que dice Hebreos 9:28. Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Es decir, Jesús salvará solamente a aquellos que esperamos su segunda aparición, su venida o manifestación gloriosa, y dicha venida gloriosa de Cristo, como hemos visto, será únicamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Y por eso es que los primeros cristianos esperaban la manifestación gloriosa de Cristo, y jamás una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Así lo leemos en 1 Corintios 1:7, Tito 2:13 o 2 Tesalonicenses 1:6 al 7, que ya he leído más arriba. ¿Lo han escuchado bien? Es la manifestación gloriosa de Cristo la que esperamos los verdaderos cristianos, y no una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Si ustedes desean conocer la verdadera doctrina cristiana, les recomiendo que lean mi libro PDF, Las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Este libro electrónico lo pueden descargar gratuitamente desde mi sitio web, www.las21tesisdetito.com. Les ha hablado Tito Martínez.